Muy buenos días a todas y todos. Estamos en un cuarto episodio de Conversaciones Nativas, este espacio de conversación que realizamos semana a semana gracias al apoyo de la Universidad de Tarapacá, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y también el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conversaciones Nativas es parte del Festival de Películas Nativas Arica Nativa, que este año celebra 18 años presentando películas para enamorarnos de la conservación. Hoy vamos a conversar con una destacada realizadora audiovisual chilena. Ella ha estado a cargo de grandes producciones como Frontera, Genoveva o La Última Huella. Es además profesora de la carrera de Cine y Televisión de la Universidad de Chile y de Dirección Audiovisual en la Universidad Católica. Además, es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. Ella es Paola Castillo, quien nos acompaña junto a Alejandra Andino desde la Escuela de Películas Nativas. Hola Paola, ¿nos escuchas? Hola, ahora sí, se Ah, perdieron un ratito. ya. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, un gusto verte, un gusto verles. Y gracias Igual. por, Bueno, por... Paola me hizo clase hace algunos años, muchos. Bueno, Paola no solo es directora, también ha producido importantes documentales como Allende, mi abuelo Allende, Aide y el pez volador o Cielo. Así que la primera pregunta te la quisiera hacer como directora y productora. El sujeto en el cine documental puede variar desde individuos hasta conceptos abstractos. ¿Cómo decides cuál es el sujeto en torno al cual se desarrollan tus películas? Mm. No sé, voy a inventar una respuesta, no, no, creo que en mi caso personal, igual yo soy bien emocional de alguna manera, entonces creo que lo primero que me pasa a la hora de elegir un proyecto, quizás como directora, es que, independiente de temas que a mí me interesan, es que haya realmente una conexión emocional de alguna manera con la persona, ¿no? Y con el espacio que uno de alguna manera va a observar, va a dialogar a través de la cámara y el sonido, ¿no? Y creo que para mí eso es súper importante, porque también, quizás por la forma de trabajo, cuando uno enfrenta un proceso documental, estamos hablando de años, años, digamos, ¿no? Entre que parte uno la idea, filma, monta. Si lo hacemos rápido, en mi caso pueden ser 5 años, si voy a la media son 8 o 10 años. Entonces, en ese sentido, para mí el proceso, no solo la reflexión artística, sino que el proceso en sí mismo es muy importante por el tiempo que implica estar haciéndolo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que en general hay algo también de una relación emocional, digamos, ¿no? Es como, por ejemplo, con el caso de la última película que fue con el lonco Juan Carlos Curinao, independiente que me interesaba el tema, que llegué medio casualidad con él por Genoveva, otra película anterior, que necesitaba trabajar con un lonco mapuche, pero era básicamente un tema de ver imágenes, no era entrar mucho con él. Pero claro, nos conocimos, hubo un enganche emocional con él y su familia, y también en ese momento descubrí una pregunta para mí, digamos, ¿no? Que tenía que ver en esa manera como él siendo un líder, entre comillas, bien radical, de alguna manera hoy día está en un pensamiento más de transición o de transar algunas cosas con forestales. Entonces, me producía curiosidad, ¿no? Como, ¿por qué llegó a eso, no? O cosas que a lo mejor yo no entiendo y de alguna manera quiero empatizar. Entonces, ese tipo de cosas para mí son como importantes. Y ahora estoy haciendo en desarrollo un trabajo más colectivo entre varias compañeras, digamos, que no hay por primera vez una película que no hay humano en el sentido visual, sino que es más bien de alguna manera toda una radiografía que estamos haciendo alrededor de Plaza Dignidad en Santiago y específicamente como el signo, las frases también es un diario mural y social de lo que está pasando, ¿no? En los últimos años. Pero claro, podría ser más abstracto, pero si vamos al fondo, lo que transmiten esos dibujos, rayados, asociaciones son súper emocionales, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera igual transito por ahí. Eso, y como productora es muy similar, pero sí como productora obviamente uno se pone muy al servicio creativo también de alguna manera ayudar a hacer crecer esa idea del otro. Y ahí sí me interesa mucho esa relación de, no sé, desde de reflexión artística con los compañeros de trabajo, las compañeras, y también que intuir, porque no son cosas que uno puede asegurar, que con ese equipo, esa persona, esa directora o director,
puedo hacer un buen viaje, digamos, ¿no? De aprendizaje mutuo. Como, para mí es importante de verdad el proceso, ¿no? Para mí hacer la película es también como yo me junto con el otro, como diálogo, como converso, ¿cachai? ¿No? Como investigamos, como discutimos, etc. Sobre todo porque son tantos años, ¿no? Trabajando. Es como tener un pololeo o algo así. Como, mira, yo sé que es un cliché y uno lo dice todo el rato y suena muy a cliché, pero igual hacer películas largas es como tener hijos, ¿cachai? En este caso es como muy fuerte, estáis mucho tiempo con la película abrazándola, pero la película tiene mucha vida después de editarse o terminar la postproducción, toda la distribución. Entonces, yo a veces hago estas analogías medias son bobas, tal vez, pero es como cuando digo los hijos, como no sé, las películas que ya son más viejitas, que tienen 20 años, o es como el hijo mayor, ¿no? Que a lo mejor igual ya no está tanto en tu casa, pero igual de vez en cuando tenés que apapacharlo, ¿no? A diferencia del que está en desarrollo, que es como el bebé, que tenéis que estar todo el rato encima. Pero siempre están, no desaparecen. Ahora con los 50 años del golpe, por razones obvias, Allende, mi abuelo Allende, que una película que tiene 8 años, está en este mes, bueno, así, mucha energía está tomando, ¿no? Por la cantidad de exhibiciones que está teniendo. Entonces, están ahí, ¿no? Todo el rato, conviviendo con... Paula, en varios de tus documentales hay una búsqueda de identidad y conexión con la cultura ancestral. ¿Cómo manejas la delicada temática de la tradición y la modernidad? Ay, no sé si la manejo bien todavía, no sé si es posible de manejar bien, digamos, alguna vez. Es complejo, son preguntas para mí todavía muy nuevas, porque cuando yo empecé a trabajar las temáticas más como indígenas, que fue la primera película, La Última Huella, ya hace como 20 años, no, fue muy intuitivo. Después me he dado cuenta con el paso de los años que claramente un tema que me cruza, digamos, ¿no? Genoveva, Frontera, ahora otra película que partió por otro lado, por el lado del deporte que estoy montando, los personajes terminan siendo mapuche urbano y nuevamente apareció el tema de otra manera, ¿no? Entonces va cruzando. Y no sé, lo que pasa es que también la relación con lo indígena o con otra cultura en general también está relacionada contigo, con tu manera de ser, pero también cómo se leen las cosas en tu entorno. Entonces, en ese sentido, es una cosa que está mutando, que está cambiando y que hay que estar permanentemente preguntándose, ¿no? Por ejemplo, hace 20 años atrás, la pregunta que me di cuenta que en ese momento tal vez fue un aprendizaje, porque no la pensamos tan bien, uno a veces replica los modelos sin darse cuenta, porque están heredados, ¿cachai? ¿No? Los modelos que uno rechaza incluso, ¿no? Entonces, uno tiende a hablar, por ejemplo, que me pasó en las primeras sinopsis de La Última Huella, que hablábamos en pasado, habitaban, ¿cachai? ¿No? Y están vivos, son culturas vivas, ¿cachai? Entonces, te das cuenta mucho ahí del lenguaje, ¿no? De la fineza con la que tienes que establecer la relación en el lenguaje desde una sinopsis, de cómo te enfrentas, etc. Incluso hoy día me puedo cuestionar, cosa que en ese momento no me cuestionaba, si es la última huella, la última, ¿no? Se entiende como palabra. Porque de alguna manera la última quiere decir que ya no existe algo y entender que el mundo de los pueblos indígenas es un mundo en movimiento, que no porque se pierda el hablar no existen, ¿cachai? Etcétera. Y hoy día hay una pregunta nueva, creo yo, que tiene que ver en el fondo desde tu posición, ¿no? Que hoy día también se cuestiona y me parece bien cuestionarlo, digamos, no que esté de acuerdo, pero me parece importante cuestionarlo. Es como hoy día, por ejemplo, hay una pregunta importante en el cine que a lo mejor siempre ha estado, pero hoy día nuevamente ha vuelto, y no solo en el documental, también en la ficción. ¿Quién representa a quién, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona que no es de una comunidad indígena tiene el derecho a contar ese relato? ¿Hasta qué punto una persona que no tiene una diversidad de género, por ejemplo, ¿cachai o no? Se mete a ese mundo, digamos, ¿no? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está la posición? Etcétera. Y son preguntas que uno hace 20 años atrás no se hacía, o yo por lo menos no me las hacía, ¿cachai, no? Y tiene que ver en el fondo también con todo el cuestionamiento sistémico que hay, un montón de cosas que están pasando en muchos planos sociales, digamos, no solo en Chile. Y claro, yo por lo menos en el hoy, más allá que pueda cambiar en el futuro, hoy día me la respondo desde la honestidad, ¿cachai, no? O sea, para mí es súper importante que la película, tanto desde mis decisiones de materiales, de lenguaje, entiendan, por ejemplo, en el caso de Frontera, que
por mucho que yo reconozca y que quiera el mundo mapuche, que lo sienta parte de mí, yo no soy mapuche en el sentido de habitarlo, ¿cachai? De vivir ahí. Y por lo tanto, para mí es importante que esa distancia se sienta, ¿cachai? ¿No? Como desde donde yo miro, en el fondo. Para mí ahí está el respeto. Ser muy honesto con el público, quien te ve, y obviamente, sobre todo con los personajes, de dónde tú miras y reconocerlo más que ocultarlo, ¿cachai? ¿No? Y eso pasa por un montón de lecciones. Eh, y sí lo hago porque sí, yo creo que uno sí tiene, puede hacerlo, si lo hace con respeto, lo hace muy transparentemente de dónde lo hace. Es importante porque también yo creo que es importante hoy día, y esto va más allá del cine, en un mundo que cada vez está más, siempre lo ha estado, pero cada vez más evidente la diversidad con la que nosotros construimos nuestros territorios, hoy día con la migración en Chile, bla, bla, un montón de cosas. Creo que es importante, más que separarnos como yo miro solo lo que pertenezco, creo que incluso es importante que nos crucemos, ¿cachai? ¿No? Es parte del diálogo, yo creo, esa entenderse. Entonces implica que uno mire cosas que a lo mejor no vive o no vivió, no son parte de tu cultura, pero siempre sí creo que es clave esa honestidad en la posición hacia el personaje o el sujeto, como tú dijiste, o los sujetos, y también hacia quien mira la película, también. ¿Cachai? Creo que es muy importante eso. Me voy a salir un poco como de las preguntas que tenía, porque algo que me llamó mucho la atención de Frontera era como el protagonismo también que tiene el lugar y los animales de granja, sobre todo las aves que están como siempre atentas, ¿no? Mirando. Em, si nos podéis contar un poquito por qué, si eso lo tenías planificado desde ya como desde la investigación o desde la escritura del guión o surgió durante el rodaje, durante la etapa de montaje. Mm. No, yo venía, la idea venía un poquito desde el inicio de la película, como una posición, o sea, siempre fue el desafío que yo creo que algo es como tratar de entender lo que uno llama Dios, ¿no? Que creo que algo inentendible nunca, ¿no? Lo digo en el sentido de que cómo llevar la sensación de lo que tú estás relatando a la imagen, ¿no? O de lo que representa. Entonces, cuando uno habla del mundo mapuche, obviamente que la tierra, por así decirlo, ¿cachai? ¿No? Literalmente hablando, es súper importante, digamos, ¿no? En su construcción identitaria y por lo tanto tenía que ver con el lonco y tenía que ver también con los conflictos más de fondo y bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo llevar ese concepto de yo sin tierra no soy mapuche, por así decirlo, por simplificarlo, digamos, ¿no? Entonces, de ahí siempre nada, estuvo en el espíritu, aunque en la película de alguna manera hacer entender que lo que le pasaba al personaje, de alguna manera, irradiaba una energía que alteraba el sistema, no solo su sistema interno, la casa, sino que lo que le rodeaba, ¿cachai? ¿No? Y en ese sentido la película, claro, ya desde el inicio del rodaje estaba esa idea, en el rodaje, bueno, fue un rodaje largo, entonces de alguna manera hicimos algunas pruebas antes que fueron como reforzando la idea, y ya la última etapa de rodaje, de hecho, muchos días se gastaban en estar cazando caras de gatos, patos, vacas, y nadie entendía por qué. Y el montaje obviamente lo acentuó. Entonces, cada vez que, cuando pasa algo importante de alguna manera, claro, es como los animales, como, no sé, pues, esto está fuera a los que no lo han visto, que debe ser la mayoría, al personaje se le quema la casa, nunca vemos la quema, pero todo se representa a través de los animales, ¿no? Como el sonido está escuchándose, sentís que es fuego y estáis viendo la cabeza de un pato que está bajando, ¿no? Como escondiéndose, ¿no? O los pájaros mirándose entre sí, ¿no? Como desconcertados, por así decirlo. Entonces, claro, llevamos un poco toda esa sensación al montaje, ¿no? Y la verdad que aunque suene un cliché, igual era real, o sea, era heavy como nosotros íbamos y justo los momentos más malos de la situación, como los animales andaban más decaídos, como las plantas, es como cuando, no sé, uno ve como la planta en la casa y siente como que la hoja está mustia, ¿cachai? ¿No? Como que efectivamente está relacionado de alguna manera. Sí, o sea, se transmite muchísimo todo eso que nos comentas, ¿no? Como del mapuche con la tierra y los sucesos, cómo está todo conectado con los animales y el ambiente. Ahora sí, la pregunta.
¿En qué te basas para plantear la manera en que se realizará el proceso de rodaje de tus películas? Por ejemplo, jornadas de rodaje, equipo humano y técnico. Uy, es una pregunta también con respuestas relativas porque yo creo que todas las películas y el documental específicamente son obras únicas. El documental uno lo entiende como una... En el fondo finalmente una película es la construcción de un imaginario de alguna manera personal o del colectivo que la crea. Y el documental, por mucho que trabaje con la realidad, finalmente igual es una realidad que está filtrada, si tú quieres, por lo que uno quiere hacer relevante, por cómo uno considera lo que es el cine, por un montón de cosas, y eso hace que uno elija cosas, que encuadro, cómo no encuadro. Por lo tanto, yo parto de esa base de que de alguna manera cada obra es un imaginario en sí mismo, por así decirlo. Y por lo tanto no puedo replicar modelos a cada película, ¿cachai? ¿No? No es que uno diga ya, porque es de observación, grabo 4 meses seguidos, o no sé qué, de esta manera. Entonces, cada película implica estudiarla, entender lo que se está buscando, lo que se está priorizando también muchas veces. Obviamente que ya hay cosas de experiencia que uno sabe. Si tú quieres hacer una película de observación, por ejemplo, que quiere decir en el fondo que lo que se representa está representado a través de las acciones de lo que uno mira, obviamente eso requiere mucho tiempo, mucho más que un rodaje a lo mejor de una película que va a estar más centrada en la oralidad, ¿no? Como las películas a lo mejor de Coutinho, no sé, que es un realizador brasileño que cuenta mucho a partir de la conversación, ¿no? Eso a lo mejor puede ser un rodaje más acotado de tiempo, entre comillas, ¿cachai? Pero si se va haciendo seguido o se graba cada 2 días, depende mucho de la lógica de la película, ¿no? Hay veces que hay películas que, no sé, películas, por ejemplo, no sé, de derechos humanos, que son preguntas que uno se hace, ¿no? Que igual son películas necesarias que hay que hacerlas, pero también son películas que uno tiene que entender que el sujeto o quien habla lo está haciendo revivir un trauma, lo está haciendo revivir un dolor, ¿cachai o no? Por lo tanto, no sé, uno tiene que tener cuidado no por la película, sino por esa persona que te da esa confianza de no exponerla a un lugar en que a lo mejor estar grabando todos los días, recordando eso, la puede llevar a un plano que no es lo mejor para esa persona, ¿cachai? Entonces esas cosas uno de repente se pregunta y dice, no, lo mejor, más allá que tengan los recursos, la plata, vamos, ¿cachai? No, piano, o cada cierto tiempo, depende mucho de la persona, o por ejemplo, de repente, no sé, pues hay películas que requieren ciertos ciclos de observación y por lo tanto eso ya tú ya sabes que vas a tener que grabar 4 o 5 veces en distintas épocas del año, o la luz también, digamos, ¿no? Entonces está lleno de distintas cosas, por lo es difícil decir. Sí podría generalizar que un rodaje documental de largometraje en promedio, porque obviamente que hay de todo, hay unos que pueden durar 40.000 días de rodaje y otros se puede hacer en 3 días, digamos, pero si vamos a una media, estamos hablando de entre 30, 50 días, digamos, ¿no? Más allá que puedan ser seguidos, separados, en general, pero hay rodajes que requieren mucho más, bueno, otros menos, como ya dije, y sí a mí me importa mucho que haya tiempo. O sea, cuando digo tiempo, tiempo de estar, tiempo de observar, tiempo de conversar con alguien. No, es que son artes distintos, lo voy a comparar, pero no es porque uno sea mejor o sea peor, son artes distintos, yo creo que ambos son artes. La televisión es un tipo de lógica que es distinta al cine, ¿cachai? ¿No? Lo que tú estás buscando. Entonces, en la televisión a veces uno puede ir a rodajes súper acotados, como ya voy y grabo esto con la Ale, y grabo acá, ya acá, listo, ¿cachai? Pero el cine requiere también reflexión y observar y aprender a agudizar la mirada. Es como de lo obvio sacar una relación que no es tan previsible, ¿cachai? ¿No? Esa finalmente es lo que uno está buscando todo el rato, ¿no? Cómo volver a mirar algo, buscar una asociación que puede ser a través del diálogo, puede ser del encuadre, y eso también requiere pues requiere tiempo también. ¿Cachai? Entonces trato de que el rodaje tenga un tiempo que permita respirar, digamos, ¿no? Tanto el director como al fotógrafo, el sonidista, porque ellos también crean, ¿cachai? ¿No? En qué sonido eligen, qué imagen. Eso, Y creo. durante el proceso de,
por ejemplo, de investigación, de ir a las locaciones, de conocer al personaje, ¿tú vas con una cámara o vas con una grabadora de audio? ¿O cómo, o vas solo a conversar? ¿Cómo lo haces? En general, en la investigación no voy con cámara, casi nunca, por dos razones. Una, porque es muy inconsciente, uno se enamora igual de lo que graba, ¿cachai? ¿No? Como que, de alguna manera. Y en ese momento todavía no está lista la posición de la película, ¿no? Uno no tiene muy claro cómo lo que quiere contar ni cómo se reflejar en el lenguaje. Entonces, realmente ese material, por mi experiencia, después no sirve, la verdad. También, entonces ya le he quitado el peso porque uno se pone ansioso, ¿no? Está pasando ahora, te vi con la cámara. Pero después la experiencia me ha dicho que no sirve. De hecho, nos pasó una vez, justamente hicimos todo lo contrario de lo que estoy diciendo ahora, que fue la película que hicimos con la Tiziana, 74 metros cuadrados, que fue un seguimiento de 8 años a un proyecto de vivienda social. Y justamente como se estaba haciendo, dijimos, no, en la urgencia hay que grabar. Y empezamos a grabar la investigación mientras, entre comillas, podía ser material para la película, porque estaban pasando cosas. Bueno, dicho pasó, obviamente que el punto de vista y todo se afinó como un año, 2 años después, y después cuando estábamos montando, años después, todo ese material inicial no sirvió de nada, ¿cachai o no? Creo que es algo, un plan. Entonces, normalmente no, te das cuenta que uno se acelera por algo que realmente a la larga no es importante, porque la película se puede construir después, ¿cachai? Entonces no me quiero enamorar, de alguna manera trato de evitar eso. Y lo otro que también es súper importante, cuando uno va con la cámara, va en otro rol. Va como la cámara, te distrae un poco y yo creo que por lo menos para mí es importante estar en función de estar con esa persona, generar confianza y investigo de otra manera, ¿cachai? Obviamente que miro los colores, a veces tomo puntos después de salir, no en el momento, ¿no? Como esas ideas de uno. Sí saco fotos por el celular, sí, pero esas fotos más piolas, ¿cachai? ¿No? Como para mostrarle después a lo mejor a alguien del equipo, el espacio, para recordar. Y últimamente me estoy haciendo notas de audio, como más bien pensamientos, ¿no? Como que si uno va a la casa y que pueden ser desde sensaciones, ¿no? Y me llamó la atención esto que me dijo. Recuerda que viste un póster ahí medio que tiene tal imagen y que puede haber una relación. La luz, hasta eran las 6 de la tarde y la luz entraba por tal lado, ¿cachai? ¿No? Como apuntes rápidos de audio por WhatsApp. Y en el fondo, a veces los escucho, a veces no, pero ya al decirlos como que se empiezan a grabar, ¿cachai? Entonces trato de buscar maneras para tener la información, pero que se vaya generando otra manera para yo concentrarme en ese momento con las personas, los personajes. Y no investigo todo el rato yo generalmente trabajo una asistente de dirección investigadora, que además es una amiga, la Lola Contreras. Entonces ella también muchas veces va a los lugares o establece relaciones con los personajes también ella, que para mí es súper importante. Y también de alguna manera hay una especie de frescura al no estar todo el rato con el personaje también para también no sorprenderse de alguna manera, ¿no? Entonces ahí trato que no estar todo el rato y a veces me apoya la Lola en eso, digamos. Y siguiendo también como con el hecho de cómo eliges quizá rodar tus películas. Me recuerdo en Genoveva que hay algunas situaciones o entrevistas más performáticas, como la de Anita Tijoux, a diferencia de, por ejemplo, Frontera, que es más como de observación. Ahí, si nos podéis contar un poco por qué decidiste hacerlo así en ese caso, que además quizá esa película tenía más que ver contigo, era una búsqueda más personal. Sí. Bueno, de contexto para los que no me han visto, Genoveva utilizo de excusa una posible bisabuela mapuche, que supuestamente nadie sabe que era mapuche, en el fondo para un poco hablar del mestizaje o del prejuicio que tenemos al del mestizaje, ¿no? Y básicamente la película tenía como dos ejes importantes. Uno que me interesaba observarlo desde lo emocional, de cómo lo tenemos súper arraigado sin darnos cuenta. Porque si uno te pregunta a ti o a mí, ¿tú tienes prejuicio contra los mapuches? Probablemente vamos a decir, no, obvio que no, ¿cachai? ¿No? Pero hay algo tan instalado que está ahí, ¿cachai? Entonces necesitaba como un gatillar, que era la foto de mi bisabuela, por una parte para eso, ¿no? Entonces el dispositivo era muy simple, ¿no?
le mostraba la foto de mi bisabuela, posible mapuche, a mi familia, justamente aparecían esas cosas de guata, ¿no? Donde están enraizadas como tus prejuicios, ¿no? Por ejemplo, se la muestra una sobrina, que es una sobrina súper linda, que no, de verdad que no es nada prejuiciosa ni nada, pero su reacción así de instantánea ver la foto fue como, cuando yo le digo, ¿tú crees que es posible que esto sea real? Y ya lo primero que dice, obvio, sí. Y yo le digo, ¿pero por qué? Porque nosotros somos feos, ¿cachai? ¿No? Entonces, en su imaginario, lo indígena es feo, entonces, obvio, hay una relación, ¿cachai? Pero lo que está buscando es que saliera de guata, ¿no? Como si, visceral. Y por otra parte, los prejuicios vienen en general construidos en nuestro mundo a partir de la imposición del lenguaje, ¿cachai? ¿No? O de imágenes, o imágenes lenguaje. Entonces, de alguna manera, quería un poco utilizar el dispositivo del lenguaje o de la imagen para construir la película y cómo la imagen va dando esas lecturas, ¿no? Es como últimamente, no sé, pues tal como en los años 40, 20, el mapuche o lo indígena asociado como a pobre, borracho, ¿cachai? ¿No? Después en los años 40, 50 empieza a aparecer este estereotipo más como del panadero, ¿cachai? ¿No? Y hoy día, lamentablemente, el estereotipo del terrorista, ¿cachai? ¿No? Que lo imponen los medios de comunicación, ¿cachai? Entonces, como quería jugar con la imagen como eso, justamente la Anita me servía para eso. La Anita modeló, de alguna manera, modelaba todas estas imágenes prejuiciosas, ¿cachai? ¿No? Que se han construido a lo largo de la historia, de la representación, desde la primera imagen que tenemos del mundo mapuche, que es una imagen de Fran Diego de Ocaña, creo que del año 1600, que es supuestamente una visión de un lonco, pero tú ves la imagen y una mezcla entre una cosa muy rara entre estos prejuicios que tenemos de alguien indígena, pero también que tenía todo un casco español, ¿cachai? ¿No? Una cosa muy bizarra, y esa es la primera representación que tenemos, ¿cachai? ¿No? Entonces Anita juega desde esa hasta el mapuche terrorista de alguna manera. ¿Y por qué la Anita? Porque esas son cosas que pasan cuando uno crea. En ese momento todavía me acuerdo. Hay un director de cine documental muy importante que es Avi Mogravri, y utiliza mucho la música o mete entre medio de su relato las canciones, ¿cachai? ¿No? Y no sé, pues andaba en esa época rayando un poco con él, con algunas películas, y dije, ya, quiero meter algo de música acá. Y ahí empezó el tema con la Anita, y de ahí fue creciendo la representación y bla, bla, bla. Eso. Y bueno, ya que hablamos de rodaje, ahora vamos a... Ah, pero me faltaron algunas cosillas. ¿Cómo eliges el equipo humano para... O sea, depende de cada película o siempre trabajas como con un mismo equipo? ¿Cómo es esa relación? No hay a ver, obviamente que uno observa cada proyecto y obviamente uno va siempre a tratar de trabajar con el mismo equipo que te conoce. Pero igual uno se me pregunta, me lo pregunto. Y me ha pasado en pocos rodajes que he cambiado de fotógrafo, si tú querías, o de sonidista, porque tiene ciertas condiciones o ciertas búsquedas, ¿cachai? ¿No? Que requieren como una sintonía mayor, si tú querés. Pero en general yo trabajo con el mismo equipo de hace años, digamos, ¿no? O sea, casi todas mis películas, así que no todas. Como director la he hecho con el Pablo Valdés, que trabajamos además en el cine y video, el show de los libros, o sea, llevamos una relación ya de, no sé, 20 y tantos años. También con el mundo del sonido, también, y porque nada, también he tenido el privilegio de que también son personas que trabajan muy bien, que no trabajamos simplemente porque nos llevamos bien, nos caemos bien, sino porque efectivamente es un gran fotógrafo, es un gran sonidista, una gran sonidista, ¿cachai? Entonces tiendo a mantener los equipos en general, o sea, montaje, obviamente con las últimas montajistas, bueno, fue la Coti, ahora estoy trabajando harto con la Titi Viragallo, porque se crean relaciones, pues se crean complicidades creativas, digamos, ¿no? Uno las quiere mantener y como son buenos profesionales, también están muy abiertos a experimentar cosas y abrirse a otras maneras, digamos, ¿no? De narrar, que te saquen de tu zona de confort cuando sea necesario. Y sobre lo mismo, sobre el montaje. ¿Cómo abordas el proceso de montaje? ¿Qué tanto estás tú ahí durante el proceso? ¿Le das más libertad al montajista?
Y bueno, a mí creo que me gustaría estar más en el montaje de lo que estoy, sinceramente, pero de alguna manera cuando uno toma caminos en la vida tiene que ser coherente. Yo tomé caminos como dirijo, pero también produzco y también se me ocurrió crear una organización hace 10 años, que es un monstruo ahora, que es CCDoc. Entonces eso implica que estoy en muchas cosas. Y al asumir eso, ya no puedo, tengo que asumir que no puedo estar montando todo el rato, un mes, todo el día con alguien sentado ahí, digamos, ¿no? Entonces, como que un poco eso lo cambié hace tiempo y en general yo trabajo muy cerca del montaje, pero me gusta también la libertad de la interpretación del montaje, digamos, ¿no? Entonces, generalmente el trabajo, damos un par de días juntos viendo cosas, pero después decimos ya, por aquí va, cuáles son las ideas, cuándo nos vamos a juntar, la semana siguiente. Entonces el montajista se queda una semana solo trabajando y después nos vamos compartiendo el avance y obviamente dialogamos y desarmamos, hacemos crecer, etc. Al principio, eso sí, la primera etapa, en general yo dejo el montajista solo, o sea, obviamente uno le tira idea, ha hablado de la película, ya más o menos algo se visualiza en el material, entonces generalmente un montajista o con las montajistas que yo trabajo requieren a veces, no sé, un mes o 3 semanas para ellos visionar todo el material, para ver el universo que hay, ¿no? Y en general les pido que hagan un assembly. Un assembly me refiero a que es como un corte muy, muy bruto, muy así, no sé, pueden ser 4 horas, ¿cachai o no? Que insinúe una transformación respecto a cómo uno está viendo la película, ¿no? Como para tirar 4 o 5 horas y ver al tiro como esta idea que tenía de cómo contarla está funcionando, independientemente de que le falten N cosas, pero uno ya puede oler si está funcionando. O también decir, en realidad no está funcionando mucho, ¿cachai? ¿No? Y volver a buscar una gran estructura. Y cuando ya está esa estructura un poquito más clara, es ahí yo desciendo donde empiezo a picar un poquito más. Y yo no edito fino si no tengo claro por dónde va la película, porque también la experiencia me ha demostrado que a la larga hasta hay mucha energía necesaria. Porque no podéis, tenéis que ver la película hacia donde va en su conjunto más que pegarte en ese plano y en ese corte. Que probablemente si no está alineada la película, todo ese día que trabajaste ese corte no va a existir nunca después. ¿Cachai? Entonces también hay una... Y uno se enamora también. Entonces también ahí creo que uno tiene... ¿Cómo explicarlo? Yo creo que uno tiene que enamorarse de las películas para hacerlas, claramente. Pero también tiene que tener esa distancia de, como dicen el amor, ¿no? Dejar que vaya también, ¿no? Como ese plano que tanto amaste. Pero a veces también el amor implica como, ay, este plano hermoso no es para esta película, te dejo ir, que encuentre su camino. Y confiar de que si es el camino correcto va a volver en el montaje en el momento, porque si algo también aprendió eso, como hay que soltar, pero si realmente uno tiene duda, después más adelante ese plano va a volver a aparecer, ¿eh? Si realmente iba en la película, va a volver de alguna manera. Eso. Y siguiendo ya con el proceso, cuando llegamos a la postproducción, ¿cómo trabajas la colorización? No sé si efectos, porque el documental es más extraño, pero ¿y el diseño sonoro? Oye, no, si ahí? en el documental hay mucho efecto, más de lo que uno cree. No, mira, justamente ahora estoy en ese proceso, estoy terminando como productora 2 películas ahora, de hecho hoy día vengo saliendo ya desde casi el cierre de una, así lo tengo más fresquito. No, mira, a ver, de partida yo creo que algo que es importante quizás valorar, yo al principio veía la corrección de color, por ejemplo, más como algo más técnico, lo que uno llama la postproducción de imagen, ¿no? No sé, como que sea tomé. Pero al poco tiempo, por suerte, me di cuenta de que no, pues que también una etapa tan importante y artística como definir qué plano grabo algo. Porque es en la imagen donde uno termina de pintar de alguna manera y donde tiene todas las posibilidades también de cambiar, ¿eh? De cambiar los colores, ¿cachai? ¿No? Nosotros, por ejemplo, la película que estamos haciendo ahora, le dimos toda una tonalidad distinta al material nativo, si tú querés, por así decirlo, y cambió totalmente la textura, la atmósfera de la película, ¿cachai o no? Entonces, me interesa mucho trabajar eso con personas que manejen la técnica, obviamente es un proceso muy técnico, la post final, pero sobre todo me interesa personas que tengan una posición cinematográfica, o sea, que entiendan que en ese momento se está narrando, ¿cachai o no?
Y cuando digo narrando es súper fino. Ahora, bueno, por coincidencia, estamos terminando una película muy particular, que está grabada, todo el material es material generado por mujeres madres dentro de la cárcel, y la película es vertical, ¿cachai? ¿No? Literalmente va a ser una película vertical. Y, por ejemplo, ahora teníamos discusiones de cómo eran los subtítulos, ¿cachai? ¿No? Hasta qué punto los subtítulos están dialogando con la forma de la película, porque digo, los subtítulos van como de más extensos, ¿no? Entonces rompimos ciertos códigos para los subtítulos, ¿cachai? ¿No? Hacerlo en coherencia con la posición de la película. Por eso digo yo que parece algo tan técnico como decir los subtítulos, ¿no? Ya traduzco, no. También hay preguntas ahí, ¿cachai? ¿No? De ese tipo. Entonces eso me interesa mucho y por eso trabajo con gente que ojalá me aporte ahí. Y eso mismo pasa para el diseño sonoro, ¿cachai? ¿No? El diseño sonoro es increíble cómo cambia la película. ¡Wow! Sí, impresionante. Entonces es un proceso muy rico que hay que darle tiempo igual. Realmente el diseño sonoro, entre llegar, limpiar y todo, estamos hablando de 2 meses, más o menos. El color también podría ser un poco menos, pero requiere ese trabajo y en general, yo ahora hace poco hice un proceso que no lo había hecho antes, o quizás lo había hecho sin método, muy intuitivamente, que me pareció muy bueno y muy interesante a la hora del diseño sonoro. Generalmente uno termina la película, el montaje, ¡choc!, la terminó en el montaje y después le pasa todos los materiales al postproductor de sonido, ¿no? A quien va a hacer el diseño sonoro. Y ahí tú te ponías a crear con él. Pero aquí partimos antes. Partimos con la película cuando todavía se estaba montando, ya en la etapa más final, y empezamos a conversar el diseño sonoro, y empezamos a verla con el diseñador, y empezamos a analizar o a conversar, pues no era tan analítico como nos juntamos a ver secuencia por secuencia el montaje. Ya, ¿qué queréis decir? ¿Por qué esta secuencia? ¿Qué emoción quería expresar? ¿Cachai o no? ¿Qué sentido narrativo? Y empezamos a construir ideas, ¿cachai? ¿No? Como un guión, por así decirlo, pero antes de meternos al estudio, ¿cachai? Y fue increíble porque profundizamos una cantidad de ideas que realmente no hubiéramos tenido el tiempo en el estudio, ¿cachai? ¿No? Y nos dio tiempo para probar, algunas, la mayoría funcionó, otras no, ¿cachai? ¿No? Pero llegamos con una reflexión mucho más profunda, nos obligó ese ejercicio en el fondo a ir más profundamente a entender cuál era el valor narrativo de la música, de los sonidos, de lo que sería construir. Y creo que eso mismo uno lo puede llevar al color también, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que esos son procesos que uno tiene que estar más dispuesto a aprender y a valorarlos, porque yo creo que uno no le da todavía la importancia real que tienen, digamos, dentro de la cadena de la creación. Eso. Bueno, en Frontera hay mucho trabajo de sonido fuera de campo, hay toda una construcción. Foley. Sí, eso lo hicieron Foley. Foley una parte y otra es grabación directa. O sea, siempre supimos que toda la atención, que todo se iba a concentrar en la casa, entonces era muy importante el ambiente y obviamente, sí, a ver, obviamente que en el documental es esa línea muy hermosa, pero también a veces compleja entre tener conciencia de lo que quieres como mirar, porque el documental yo no sé lo que va a pasar, pero sí debería, entre comillas, estar más claro de lo que quiero observar, que no es lo mismo, pues como no sé qué va a pasar en la protesta, en la marcha de la mañana, pero sí tengo que saber lo que me interesa mirar, porque a lo mejor no me interesa mirar la protesta, me interesa mirar la cara a las personas, ¿está o no? Entonces, eso es lo que pero obviamente hay sorpresa y uno tiene que abrirse a eso, de alguna manera, en todo ese proceso. Entonces, ahí empieza a pasar, ¿no? Que si uno empieza a entender eso, ya cuando va a grabar va a ser con ciertas ideas, ¿no? Y yo en el rodaje, como tenía ideas que quería probar como esta, como sabía de alguna manera que iba a concentrar casi toda la película en la casa de él y tenía que construir un fuera de cuadro, obviamente en el rodaje el sonidista en este caso, aparte de grabar las situaciones sincrónicas, a veces tenía mediodía ir a grabar sonidos que pudieran servir para el montaje o para el diseño sonoro, ¿no? Entonces también hay mucho sonido de esa película que se ocupó en el montaje y después en el diseño sonoro, porque ya venía un poco de alguna manera cierta búsqueda desde ahí, digamos, en el fondo, ¿no? Ok. Bueno, ya no nos queda tanto tiempo, así que voy a abrir las preguntas por si alguien quiere. ¿Hay alguna mano levantada o tal vez en el Zoom hay alguna pregunta?
Sí, pues, ¿quiénes están? Yo no veo, te veo solo a ti, que me encanta verte. En el Zoom, ahí mientras ella ve a quiénes están. Hola. Quiero verles. ¿Cuál es la pregunta? Es que yo no... ya, la están escribiendo. Carlos tiene pregunta por mí. Hola Paula. Hola. Una consulta. ¿Cómo haces que los personajes se vayan mezclando con la investigación durante la entrevista? ¿Hay algún tipo de pregunta clave o alguna forma en cual haces que el personaje llegue a la investigación o hace que la investigación llegue al personaje? Desarrollame un poquito más a qué te refieres con la investigación lleva al personaje. Me imagino, por ejemplo, bueno, no sé, si hablamos de pueblos indígenas, por ejemplo, ellos tienen un contexto, una delimitación cultural dentro de los parámetros de alguna investigación cultural, digamos, ¿no? Entonces, al yo tener un personaje X, ¿cómo hago para que ese personaje, puede ser cualquier personaje, se vea inmerso en la temática de la estructura del documental? Ya. Es que te entendí tu pregunta, es que claro, para mí es como parte de la investigación y del por qué tú estás haciendo una película. O sea, por ejemplo, en el caso del Lonco, es porque es una persona que en ese momento decide trabajar en el primer gobierno de Piñera, la primera oficina indígena, ¿no? Entonces, justamente es lo que a mí me hace... a todo esto siguen escuchando, es que se fue la cámara, entonces no sé si sigue ahí, bla, 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 o se fue la señal. No, sí, estamos acá. ¿Sí? Te estamos Ya. escuchando. Es que hubo un No, problema tranqui, técnico con la cámara. Entonces, de alguna manera, ya cuando eliges un personaje, tú lo estás eligiendo porque hay algo que a ti te produce algo, una pregunta, un amor, una duda, ¿cachai? ¿No? Entonces, de alguna manera, esa persona en sí mismo ya tiene probablemente pensamientos o acciones que te van a hablar de lo que tú quieres hacer, ¿cachai? ¿No? Entonces, ya en ese punto inicial está un poco ligado, ¿se entiende? No es que yo imponga a alguien lo que quiera hacer, sino que de alguna manera es cuando uno dice, no sé, en este caso volviendo un poco como al Lonco, como obviamente lo que me llama a mí la atención de él es justamente cómo, porque en el fondo una curiosidad, ¿no? ¿Qué le pasa a él en esta cosa de ser tan como radical y de repente verse enfrentado a transar con el enemigo, entre comillas, no a negociar, ¿no? Las forestales, el gobierno, ¿cachai? Entonces, obviamente, esa es la curiosidad y obviamente cuando yo empiezo a hablar con él o con cualquier personaje, porque tú tienes que decirle, oye, quiero empezar una investigación, bla, 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 obviamente van a preguntar, ¿pero qué te interesa de mí? ¿Cachai o no? Y obviamente que yo al tiro le digo lo que me interesa, ¿cachai? Directamente. Y obviamente le explico que esto va a ser una investigación larga, que yo todavía no, incluso creo yo que hay que ser muy honesto, que uno no tiene la película clara, ¿cachai? O no, que justamente ese proceso de investigación es para reafirmar, cambiar, despejar, ¿cachai? Asociar. Pero siempre muy alineado con lo que uno quiere descubrir, ¿cachai? Entonces, naturalmente, como eso se va dando muy orgánicamente, que tú después en una conversación le preguntís el tema, no va a saltar, no va a ser raro, ¿cachai? ¿No? Porque justamente estás observando eso, lo que le dijiste de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá, si es que entiendo bien tu pregunta, el primer ejercicio tal vez es la honestidad, para mí es súper importante, ¿no? Y cuando digo honestidad, es ser un poco plantear lo que uno quiere hacer, plantear las dudas que uno tiene y también, ojo, plantear los tiempos, por lo menos estoy hablando del documental. Yo cuando, por ejemplo, le dije esto al Lonco la primera vez, le dije, por si acaso, esto no estamos hablando que yo voy a venir un par de veces a su casa a conversar, esto van a ser años, digamos. Y le digo al tiro que yo sé que usted me va a decir que sí ahora, pero cuando ya lleve la quinta vez viniendo, le aseguro que va a decir hasta cuándo llega esta niñita para acá, ¿cachai? O no es como me tiene hasta acá, ¿cachai? Como, entonces, como que de alguna manera uno va diciendo, pero así, ¿estás seguro lo que quiere hacer? Así como, y en el fondo, de alguna manera, entonces ese trato transparente también te va dando más seguridad a ti, que si vas a problemas los podéis enfrentar, los podéis conversar, ¿cachai? O no, etcétera. Y eso, no sé si iba por ahí tu pregunta o la entendí mal. Si no, ahí me dices.
No sé si del Zoom quizá la persona quiera abrir su micrófono para hacer la pregunta, ¿no? ¿No? Ya, por mientras, ¿qué más? Vi unas manos por aquí. Ya, creo que a ti y después... Quería hacer una pregunta sobre la saturación del video. Por ejemplo, la película de Barbie tiene un color bien peculiar, o sea, todos los colores son súper rosas. Al contrario de Oppenheimer, que Oppenheimer tiene como los colores súper apagados. Entonces, por ejemplo, eso es como la personalidad de la película, ¿no? Como lo que, por así decirlo, conecta lo visual con el contexto de la película, ¿no? Sí, totalmente. El color podríamos decir, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero es la dirección de arte. El, dicho de otra manera, podemos observarnos. Cada uno de nosotros tiene un tipo de ropa, tiene un tipo de color, ¿cachai o no? Y eso habla de ti, habla del mundo, habla de lo que sea, ¿cachai o no? Y de hecho, los colores generalmente, aunque se pueden romper estos paradigmas en todo caso, también representan sensaciones, ¿no? Cuando uno quiere contar algo como de, no sé, más como apasional, energético, tú pones los rojos, los naranjos, ¿cachai o no? Los amarillos, pero si quería hablar de una vida un poco más plana, chata, más estructurada, ¿no? Grises, cafeses, ¿cachai o no? Como, entonces, en ese sentido, el color está puesto ahí porque de alguna manera está alineado en el cómo tú quieres que se vea ese mundo y los colores, ya sea por reafirmación o ya sea por ironía, ojo también, ¿eh? En algunas películas el rosa puede representar, ay, qué linda es la vida, ¿cachai? ¿No? Y bla, 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 y te acentúa y puede estar súper unido a la lógica del personaje, pero también hay películas que lo pueden usar como una contradicción, digamos, ¿no? Que a lo mejor tenía un personaje súper oscuro, ¿cachai? Atormentado, y por X motivo, porque a lo mejor esa persona dentro de todo el tormento, ¿cachai? O no, tiene sus lados luminosos, lo acentúa a través del arte, ¿no? Del color de la película. Pero color lo podía entender de dos maneras, color desde el arte, es decir, lo que pones, en el caso de Barbie está la dirección de arte, digamos, ¿no? El set, la cama, las casas, ¿cachai? Pero también, ahora que estamos hablando de la postproducción de imagen, también lo podéis trabajar en la post de imagen, ¿cachai? Nosotros, por ejemplo, estas imágenes que les contaba de la película que vamos a estrenar ahora, que son puras imágenes grabadas dentro de la cárcel, con celulares clandestinos, de alguna manera, pues no poner celulares dentro de la cárcel, el mundo es súper rudo, ¿cachai? Y la imagen es oscura y ruda, pero como es sobre la maternidad en la cárcel, y hablamos también no solo de la maternidad, sino que como las mujeres también dentro de la cárcel, al no vivir con los hijos, tienen que construir cierta sororidad para resistir emocionalmente entre ellas, entre las mujeres, ¿cachai? ¿No? Entonces se arman también mucho compañerismo entre ellas. Entonces, de alguna manera, decidimos poner cálido el color de la imagen, ¿cachai? ¿No? Cosa que junto con el sonido, el montaje, de alguna manera entre un mundo más íntimo, ¿se entiende? Más tibiecito, por así decirlo, ¿cachai? Y eso te lo da el color, que no es lo mismo que hubiera sido una imagen fría como de computador, ¿cachai? Entonces, en ese plano está dialogando. Y son preguntas que se tienen que hacer. O sea, yo creo que es legítimo, no sé si están haciendo ejercicio ustedes o no, pero a veces es bonito preguntarse cuál es el color de la película, ¿cachai o no? Pero no por un tema técnico, sino que cuál es el color en términos emocionales, porque los colores transmiten emociones, ¿cachai o no? Y eso te puede dar pauta también. Incluso para un documental, ¿ah? Yo sé que el documental uno piensa mucho que nada está pasando ahí. La verdad que pasa poco ahí. Mucho se construye, ¿no? Cuando digo se construye es como dónde siento esta persona, le pongo o no le pongo un fondo, ¿cachai? Y eso ya es construcción. Y muchas veces uno también, no sé, pues si uno ve, estoy inventando, no, pongamos tú que a lo mejor un día andáis de negro y el otro día andáis de rojo y el otro día andáis de verde, o sea, usáis muchos colores, digamos. A veces uno dice, oye, pero ¿por qué en este día que tenemos la entrevista vais de rojo? ¿Cachai o no? Porque en el fondo lo que vamos a hablar contigo tiene que ver con tu amor y compromiso, y más que hacer una contradicción, que todo lo que te rodee como que respire eso, ¿cachai? Como vos usáis el rojo, repente, llégate la polerita roja, ¿cachai? Y entonces son pequeños detalles para potenciar la imagen y las relaciones en el fondo. Eso. Acá tenemos otra pregunta. Buenas noches.
La pregunta es, durante tu experiencia como productora de documentales, ¿cuánto tiempo le ha tomado a usted grabar uno? Es decir, ¿cuánto duró el más largo o cuál ha sido el documental más corto? Oh, el, el más largo yo creo que es 74 metros cuadrados, que todo el proceso entre la idea, el rodaje duró 8 años, entonces entre la idea y el desarrollo a todo esto en un documental, yo personalmente creo que es la etapa más clave de un proyecto, antes de grabar, es entender lo que uno quiere iluminar, por así decirlo, asociar. Y eso a veces lleva años antes de grabar. Aquí fue medio rápido y después fue un proceso de 2-3 años de edición, más o menos, entonces son 12 años. El más corto, creo que fueron los primeros que hice, que 2 años, 3 años, yo he sido lo más corto. Y ahora, la verdad, si me preguntáis la media, están todos durando 8, 10 años, 7 años. Por ejemplo, la película esta que se llama Malquerías, que vamos a estrenar ahora, la que le decía Maternidad en la cárcel, 6 años de proceso. Y no grabamos, era archivo, digamos. Y la hicimos, uno parecía hasta rápido. Ahora estamos en otro que ya llevamos 3 años y todavía estamos en desarrollo. La que estoy en... no, sé que creo que voy a vencer al paso que voy a vencer el de los 12 años cerquita. Estoy ahora en un montaje de una película con un seguimiento largo también, que puede ser unos 10, 12 años. Pero esto que les digo, yo soy de periodos largos, ojo, pero es la media del... obviamente, hay películas que se pueden hacer en un año, 6 meses, etcétera. Pero si quería entrar a una profundidad más de cine, de alguna manera, implica relacionarse, implica mirar, implica amasar, por así decirlo, y en general son procesos largos, la verdad. Todas estas películas que ustedes están viendo ahora como, no sé, que están ahora de documentales, ¿no? No sé si han escuchado Tan Inmunda y Tan Feliz, por ejemplo, que no sé si estuvo ahí por allá, que le dio súper bien, de Hija de Perra, por ejemplo. Esa película yo la conozco antes de estrenarse, por lo menos hace 4 años más o menos. Hay otra película, por ejemplo, que se llama La sombra a la luz, que se va a estrenar ahora en Sanfic, que es documental. Nosotros hicimos un taller cuando era en desarrollo, esa película por lo menos tiene unos 6-7 años de desarrollo. Nada, podría seguir, digo. Eso es más o menos un promedio, largo, 4-5 años, podríamos decir que es corto. Acá viene una pregunta del Zoom. ¿Alguna recomendación para realizadores que estamos en esa migración del documental, donde el realizador lo hace todo, cámara, sonido, montaje, hacia procesos más industriales como trabajar con un montajista, un sonidista, etcétera? Porque en mi caso me siento más cómodo hacer los documentales desde la intimidad de mi proceso. De Jan, es la pregunta. No, gracias por gracias por todas las preguntas. A ver, yo creo que uno tiene que respetar siempre los procesos personales y de acercamiento. O sea, que no. Yo, de verdad, creo que uno puede hacer las películas que uno quiera hacer y de la manera que uno quiera hacer. Por lo tanto, y dentro incluso de la palabra industria. Entonces, no parto de esa aclaración, digamos, ¿no? Si a ti te acomodara por X motivo trabajar solo, el trabajar solo no lo hace más o menos profesional. Ojo con eso. Puede que tú trabajes con mucha gente y no sea realmente algo, si uno pudiera llamar profesional, y puede que tú trabajes solo y hacer algo muy profesional. Profesional en el sentido de que es una obra coherente, que te dice cosas, que tiene una transformación en su relato, ¿cachai? Que te ilumina de cosas, digamos, ¿no? Más allá si tiene mucho grano, es cámara en mano, cámara fija. Pero, por lo tanto, eso tenés que pensarlo tú, pero yo igual en general sugiero que uno trate de compartir las películas con alguien, siempre. Porque uno está muy cerca de lo que está mirando y uno conoce mucho eso y se crea muchas relaciones de cómo se leen esas cosas y de repente el compartirla con el otro te va a decir, está bonito, pero toda esta relación que tú me hagáis de decir que sentís que entonces que bla, 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 para allá, perdón, para mí una señora que está caminando en la calle, ¿cachai? ¿No? No tengo cómo leer más cosas. Entonces ese diálogo, lo que quiero decir en el fondo es que ese diálogo con el otro hace mejor la película, inevitablemente.
independiente o no que uno haga la cámara. Y cuando digo diálogo, a lo mejor uno puede estar haciendo la cámara, el sonido, porque le acomoda, porque quiere hacer un proceso más íntimo, pero, por ejemplo, puede ir compartiendo con alguien de confianza el material de cámara, ¿no? Y contarle su idea y decirle, oye, ¿qué opináis? Y no hacer caso en todo, uno verá lo que quiere recoger, lo que le sirve, pero siempre hay algo que una pregunta, algún detallito va a iluminar y va a ser mejor ese plano, seguramente en futuras grabaciones. O si no en la grabación o en el montaje, ¿no? Si uno está trabajando solo, como montar un poquitito y compartirlo, no digo focus group, sino que alguien de confianza, porque mi experiencia me ha demostrado, por lo menos hasta el día de hoy, que al compartir la película mejora, claramente, crece. Y obviamente uno tiene también que estar expuesto, que también es un acto generoso, pero hay que entender lo que es parte del oficio, no algo ni malo ni bueno, que claro, al exponerlo con el otro, puede que uno se enamore de tanto y uno se lo muestre a usted y usted me diga, mira, está súper bonita la foto, pero no entendí nada. Y a mí me interesaba que entendieran, digamos, ¿no? Nada, pues yo tengo que irme con eso y ver cómo lo resuelvo a mi manera, ¿se entiende? Porque esos comentarios no son para que yo cambie mi manera de ver, sino son preguntas o sugerencias para darme cuenta que todavía tengo que profundizar algo, todavía puedo, en función de lo que yo quiero expresar, ¿se entiende? No de lo que el otro quiera, sino de lo que uno quiere expresar. Así que ya dale, no sé, pues búscate ahí tu manera. Lo único que te podría sugerir que si para ti o para cualquiera de ustedes, de alguna manera es importante mantener un trabajo más artesanal solo, puede ser igual profesional, ¿se entiende? Pero sí les invitaría o les sugeriría que en alguna de las etapas compartan con el otro para nutrir esa reflexión y hacer crecer lo que a usted le está moviendo el corazón, la cabeza, digamos. Bueno, ya estamos en la hora, así que Paola, te queremos agradecer toda la transmisión de experiencias y conocimientos acá en la escuela. Y agradecer a todos los chicos también por estar acá, por participar y porque entre todos vamos a encontrar la manera de que ustedes hagan su propio cine. Muchas gracias. No, gracias a ustedes no sé si habrá servido el compartir las experiencias, pero nada, como tú dijiste, sí, que es importante reivindicar la identidad. Es difícil, lo sabemos, pero se puede. Y quizás la única cosa que me gustaría compartir es que ojalá que lo que hagan, lo que estén haciendo, realmente estén motivados. Lo que hace que uno siga en esto es porque hay una motivación muy fuerte. La motivación lleva al hacer, digamos, a la acción. Entonces es muy importante que en lo que se comprometan estén súper motivados y lo amen, lo abracen y trabajar nomás, y confiar que en eso van saliendo cositas y defender lo que uno quiere hacer y entender que es difícil, hay espacio para todo. ¿Me explico? Es verdad que si hacen una película uno más tradicional van a haber más espacios, sí, es verdad, pero si uno quiere hacer películas más ensayísticas, más que no tienen como que son sensaciones a lo mejor que nadie te las va a entender entre comillas en sentido lógico, se entiende de historia, también hay espacio. Lo que pasa es que también hay que buscarlo. Hay espacio para todo por suerte, de alguna manera. Eso. Así es. Acá cada uno tiene que encontrar su lenguaje, su punto de vista, su película. Exacto. Gracias. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Paola. Esto fue el cuarto episodio de Conversaciones Nativas que realizamos cada semana gracias al apoyo de la Universidad de Tarapacá, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Recuerden que estamos celebrando 18 años de Arica Nativa, que este año va entre el 10 y el 19 de noviembre. Así que atentas, atentos a nuestras redes sociales, ya que pronto estaremos compartiendo un poco más de lo que va a ser este festival. Nos vemos la próxima semana, que esté muy bien.